40 días de aislamiento, 40 días de cuarentena, justamente, lo que significa esa palabra, originaria del latín, y que algunos dicen se atribuye a los 40 días de Jesús en el desierto antes de buscar sus discípulos, y que allá por 1617, una de las tantas epidemias que tuvieron los piratas ingleses hizo que uno de los barcos estuviera 40 días sin poder atracar hasta que se muriera el último de los infectados a bordo del barco. La cuarentena entonces tiene su propio origen y representa eso, 40 días. Cuando uno dice 40 días en la Argentina y usa las cifras tristes, lamentables de comparar personas fallecidas para el resto del mundo, tenemos que ver entonces que lo que nosotros podemos mostrarle es, sin lugar a ninguna duda, entre comillas esto, el éxito de la cuarentena. Porque si esto no hubiese ocurrido, seguramente la mortalidad hubiese sido superior. Con los 5 fallecidos de ayer estamos en 197 personas que han muerto y 4.003 contagiados. Contra, por ejemplo, Estados Unidos, 55.000 muertos y 1 millón largo de contagiados. Y como los que en el mundo privilegian el sentido económico de la vida son ejemplo para los liberales de pensamiento, vamos a tratar hoy lo que dijo ayer el presidente de los Estados Unidos cuando textualmente el loco Trump se refirió diciendo que la culpa era de los chinos, una vez más, porque Beijing no había informado del brote y la gravedad de este brote en tiempo y en forma y no había dado toda la información. Y a partir de allí habló de miles de millones de dólares de sanción económica que se le podría aplicar a los chinos de acuerdo al criterio de Estados Unidos. Mike Pompeo, que es el canciller, es decir, el responsable de manejar la política exterior, secretario de Estado norteamericano, habló de que le informaron tarde a la Organización Mundial de la Salud y que no le dieron toda la información, violando parte del estatuto de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí esto no lo podemos tomar a la ligera, porque en este mismo momento Estados Unidos tiene, además de las cifras que le dije, de 55.000 muertos y 1 millón largos de infectados, 26 millones de desocupados. Ahora, Estados Unidos, sabiendo que pierde la capacidad de primer potencia capitalista del mundo en contra, lo tiene a China, o a favor de los chinos, si ustedes quieren mejor expresarlo, está buscando el justificativo, ergo muy peligroso, de decir, bueno, te vamos a sancionar económicamente, vos te transformaste en el lugar que yo tenía, sos la primera potencia capitalista, ahora yo te reclamo que soy la primera potencia militar, que me pagues una multa. No te voy a pagar nada, le van a decir seguramente los chinos, porque ustedes cuando apareció el SIDA no me indemnizaron, cuando aparecieron la crisis de la economía de los condominios no me indemnizaron, etcétera, etcétera, y empieza la discusión, que puede terminar militarmente, que es la excusa que un imperio busca cuando se ve absolutamente derrotado en la demostración de sus propias fuerzas, es decir, ha perdido la capacidad capitalista y le queda la capacidad militar. Sigue siendo Estados Unidos la primera potencia militar del mundo. Entonces, cuando ve que se le está evaporando ser la primera potencia capitalista, le dice a China, me vas a tener que indemnizar. O sea, vos sos la cabeza del capitalismo, bueno, compartamos. Por supuesto, los chinos le van a decir que no, y aquí empezará otro tiempo post-pandemia del que hay que tener muchísimo cuidado. Porque lo que alguna vez fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética, desaparecida ya, y Estados Unidos, entre lo que alguna vez fue el mundo oriental y el mundo occidental, ahora, sin lugar a ninguna duda, es entre dos peleas de monstruos capitalistas, uno con 1.500 millones de habitantes, otro con 400 millones de habitantes, que están disputándose la hegemonía económica del mundo. Y China, que hace rato viene sembrando en otras partes
incluso en el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, que nunca atendieron los yanquis, se encuentra con una probabilidad de crecimiento, porque además va a demandar gran parte de la producción alimentaria de América Latina, mientras que Estados Unidos no tiene esa necesidad de buscar alimentos. Por lo tanto, van a empezar las pujas y allí aparecen dos países, Argentina y Brasil, en condiciones óptimas de transformarse en futuras potencias si los gobiernos respectivos hacen lo que tienen que hacer con relación a la geopolítica que se aproxima y a lo que va a ocurrir en un futuro. Y acá aparece otra circunstancia que nosotros venimos anunciando hace tiempo. Sacaron una vieja carpeta, un viejo expediente que tenía el ejército brasilero, del control de la Argentina, con algo que alguna vez Castelo Branco dijo que es más poderoso que la bomba atómica, cuando le preguntaron qué es, el control de las aguas de la Argentina. Brasil, ante la posibilidad de que después de esta pandemia Argentina arranque su proyecto industrialista, puede llegar a frustrar esa opción. Puede llegar a que nos falte el agua, como consecuencia de esto la energía eléctrica, y que pase lo que está pasando hoy, que se puede cruzar a caballo en algunos lugares del Paraná de una punta a la otra por la bajante que ha tenido por el agua controlada Paraná arriba en el Brasil. Es decir, si no empezamos a mirar primero el conflicto ergo hasta militar que puede pasar entre China y Estados Unidos, que sería la catástrofe y el fin del mundo, y si esto no ocurriese, por lo menos una tremenda tensión diciendo, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Con quién estás? Nos encontramos con el otro problema, que de los países que pueden aparecer fortalecidos de esta parte del planeta para suministrarle los alimentos que el mundo precisa, la carrera entre Brasil y Argentina, que empiece a industrializar productos de exportación, se encuentre con que Brasil, simplemente con un control del agua, le complica absolutamente el desarrollo al gobierno y al país. Ayer, durante 45 minutos, Fernández estuvo hablando con el presidente de Chile. ¿Por qué? Porque Chile es una manera directa de llegar por el Pacífico a China. Y porque además los chilenos que están con graves problemas con el COVID-19 y además con graves problemas sociales para poder sostener el gobierno de Pineda, se dan cuenta que la comunicación entre los dos países tiene que continuar más allá de las diferencias políticas. Hablaron de afectos y hablaron de la necesidad de seguir trabajando en conjunto para no perder de vista este tema geopolítico de llegar por el Pacífico Argentina y por el Atlántico Chile a los lugares que se necesite llegar. Bueno, estamos entonces en un tema mucho más difícil y complejo de lo que podemos imaginarnos, con un presidente que ve que en Estados Unidos en poquito tiempo tiene 26 millones de desocupados, hace 15 días tenía 16 millones, ahora hay 26, allá no rigen las tolerancias sindicales ni el aguante gremial que tiene la Argentina, allá lo echan a uno y lo echan, y finalmente, ahora, ante esa posibilidad, vuelve a resurgir ayer el hecho de decir Xi Jinping y el Partido Comunista Chino son responsables de esto que nos está pasando al mundo, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo, y van a tener que poner miles de millones de dólares, y lo estamos evaluando porque es una cifra demasiado importante, decía el loco Trump, presidente de los yanquis. Simultáneamente a todo esto, los chinos, que evidentemente han controlado, prácticamente están casi en la normalidad en el lugar donde apareció el virus, y están produciendo y trabajando, ya le han informado a grandes partes de los países del mundo. No se olviden ustedes que hasta la propia Estados Unidos ha comprado implementos para la salud. Le han informado que, por ejemplo, ya no pueden llegar con más respiradores porque no dan abasto, que ya tienen casi agotada toda la producción china de exportación. Es decir, siguen colocando productos, incluso, reitero, los propios Estados Unidos, y transformándose en la principal potencia económica del mundo. En el medio de todo esto, ayer el ministro de Economía recibió indicaciones del presidente de la Nación que le dijo, la oferta a los tenedores de bonos es la que hicimos, no hay otra, así que no sigan hablando para modificar nada porque el país no puede pagar más de lo que se ofreció. Y esto
podría significar que la cesación de pago en que dejó el país Macri se transforme finalmente en una política de Estado y a lo mejor, pasando unos días, a lo mejor cuando ya estemos a mediados de mayo, le demos al mundo una sorpresa, que Argentina no le va a pagar a nadie, porque no le puede pagar a nadie y porque no aceptaron la propuesta que hicimos. ¿Eso podría complicarnos? Y sí, porque hay muchas cosas que necesitamos importar y el crédito se cortaría. Y acá viene el acuerdo de ayer telefónico con Chile. ¿Por qué? Porque uno de los que nos puede suministrar y reemplazar las cosas que Argentina precisa están en el Pacífico. Piénselo, analícelo en estos primeros 40 días de aislamiento. Le estamos ganando la batalla, o por lo menos controlándola, todavía no tuvimos el pico, estamos todavía por entrar en el invierno, pero como decía el Sogaray, se trata de pasar el invierno, no solamente económico, sino también de la pandemia. Mientras chinos y yanquis se miran cada vez más de reojo y el mundo puede estallar en 20 pedazos.